¿Te imaginas tener un clon de IA que responda a emails, cree contenido o incluso interactúe con tu audiencia en tu lugar? Deja de soñar. En este vídeo te voy a enseñar cómo crear un clon de IA superinteligente entrenado con tus propios datos. Sin necesidad de ser un experto en programación, este clon te puede servir para automatizar tareas, mejorar tu productividad y llevar tu negocio al siguiente nivel. Hola, soy Óscar y hoy te voy a enseñar cómo crear un clon de IA entrenado con tus propios datos. Este clon podrá responder preguntas, generar contenido, interactuar con tu audiencia, todo ello de forma automática. Te mostraré cómo hacerlo paso a paso y cómo utilizar esto para otros tipos de automatizaciones. Utilizaremos herramientas que son fáciles de usar, gratis y sin necesidad de conocimientos avanzados de programación. Vamos a ello. El primer paso es la recopilación de datos. Y aquí este es un problema que veo muchas veces cuando intentamos utilizar inteligencia artificial para crear contenido, que sí, que perdemos mucho tiempo en crear los prompts, perdemos mucho tiempo en crear la automatización de la información que queremos que saque, los temas, la investigación, etc. Pero no prestamos la suficiente atención a darle contenido que proporciona nuestra personalidad, que nos le da a la inteligencia artificial una idea de cómo debe escribir. Y sí, hay muchas herramientas que te dicen, pues escribe en formato conciso, o escribe en formato humorístico, o escribe en formato informal. Pero todo esto simplemente lo que hace es un mínimo común denominador de todos los datos de entrenamiento que esta inteligencia artificial tiene. Pero lo que queremos nosotros es que entrene con nuestros datos. Y no estoy hablando de fine tuning, de tunear de forma pormenorizada un modelo de inteligencia artificial. Esto requiere muchos conocimientos de informática, de programación y es bastante complicado. Lo que yo quiero decir es que tenemos que darle algo, contenido, un blog como este que os estoy mostrando ahora y del que hablaré en un momento, nuestros vídeos de YouTube. Si recordamos, creé una automatización en la que podías extraer transcripciones de YouTube y utilizarlas en otro tipo de automatizaciones. Lo esencial es que proporcionemos a la inteligencia artificial con algo que pueda usar para imitar nuestro estilo. Y no es tan sencillo como proporcionarle simplemente el texto, sino que tenemos que darle ciertas indicaciones de las que ahora hablaremos. Pero bueno, como recuperación de datos, cualquier cosa sirve. Extracción de datos de YouTube, ¿os acordáis? Utilizamos en el make.com un módulo de RSS feeds con Zero Code para extraer las transcripciones, etcétera. Extracción de datos de sitio web, que va a ser el caso. En este caso lo puedes hacer de forma manual, como lo he hecho yo, o puedes usar herramientas como Apify dentro de make.com para scrapear esos datos y guardarlo en un archivo, o puedes usar una combinación de todo esto. Lo que estás viendo ahora mismo es un blog que creé hará más, de hecho, 8 años, en el que escribía sobre retos de aprendizaje en los que usaba todo lo que conozco sobre la ciencia del aprendizaje, que es una de mis pasiones y mis hobbies. Por desgracia, después del nacimiento de mi hijo, que con discapacidad, todo esto se vino abajo, me mudé a España, etcétera, etcétera. Y si os preguntáis por qué estoy viendo Web Archive en vez del blog en sí, es porque mi blog fue hackeado y perdí todo el contenido. Y esto pasa en las mejores familias, incluso aunque seas técnico, un poco técnico. Eso me pasó a mí. Por suerte, si no conocéis Wake Machine, este archivo de internet crea copias de muchas webs y las mantiene en su base de datos durante un tiempo, así que pude rescatar la mayor parte de mi contenido. Muy bien, entonces acá tenemos ya hemos recopilado nuestros datos. Lo que queremos hacer es que
recoger toda esta información, que la he puesto aquí en este archivo, en este documento, copiado todo, las entradas que tenía, como ves son casi 113 páginas, con lo cual es bastante información. Y lo que podríamos hacer es proporcionar esta información a ChatGPT y decirle escribe como esto, pero así no te va a dar el rendimiento adecuado. Tienes que utilizar unas técnicas de prompting muy específicas. Y aquí uso mi conocimiento anterior, antes de meterme en rollos de marketing digital y programación, porque lo creáis o no, si habéis visto mi perfil de LinkedIn, mi primera carrera fue en filología hispánica. Pues sí, estaba destinado a trabajar en McDonald's, pero no fue así porque me reciclé. No voy a aburriros en por qué me metí en filología hispánica. A mí me gustaba escribir. No es que no soy el mejor escritor del mundo, por lo cual es obvio que no saqué de la carrera lo que quería, pero me proporcionó con ciertos conocimientos que pueden ser muy útiles para este caso de uso específico. Y aquí, en este documento de Google Doc, lo que hago es, voy a proporcionar un mega prompt para el modelo largo de lenguaje, en el que voy a preguntarle que me analice microelementos y macroelementos estilísticos de la información de las entradas del blog de Happender que le voy a proporcionar. Y vamos a trocear este estilo en distintos subelementos. Pues, por ejemplo, microelementos, vocabulario y elección de palabras. Quiero que analice las palabras que se usan, la frecuencia, la jerga, la preferencia por ciertas palabras, opciones de palabras distintas o inusuales. Esto es muy importante porque si habéis utilizado modelos largos de lenguaje para crear contenido, veréis que siempre suele utilizar los mismos frases, las mismas recursos estilísticos que vienen de sus datos de entrenamiento. En este caso quiero que se centre solo en esas palabras distintivas o inusuales que vengan de mi escritura, no de la escritura de los millones y millones de datos que tiene en su corpus de entrenamiento. Patrones gramaticales, si utilizas la voz pasiva, la voz activa, la coherencia en el uso del tiempo, errores gramaticales, que puede ser que haya errores gramaticales que tenga, puntuación. Puntuación es un recurso estilístico muy, muy específico. Hay ciertos autores que utilizan la puntuación de forma muy, muy distintiva. Pues quiero que analice eso también. Y una vez acabado esta subsección, quiero que proporcione una guía detallada por cada ese elemento, ¿vale? En temas más estilísticos, pues quiero que se fije en la estructura y la longitud de la oración, que quiere dispositivos retóricos, se utiliza técnicas literarias como metáforas, símiles, etc. La hipérbole, la ironía, la estructura del párrafo en sí. Todo esto es conocimiento que obtuve de la carrera a la hora de analizar textos clásicos y que puede ser útil a la hora de proporcionar al modelo largo del lenguaje con una plantilla que ya pueda utilizar para analizar este estilo. No voy a entrar en más datos, tendréis el mega prompt accesible en los recursos como siempre, pero ahora ya, como veis, tenemos las dos piezas de información que vamos a alimentar al modelo largo del lenguaje para que me cree este tono de voz. Y en este caso vamos a utilizar Google AI Studio en vez de otros modelos como ChatGPT o Claude. ¿Por qué? Me diréis. Porque, como te había dicho antes, tenemos hasta 113 páginas que tenemos que alimentar al modelo y la ventana de contexto de ChatGPT es solo de 128.000 tokens. Que digo solo, entre comillas, porque es mucho, la verdad. Pero en este caso, en Google AI Studio, en su último modelo Gemini en particular, en general, las ventanas de contexto de Gemini siempre ha sido desde el principio bastante amplia, desde 1 millón hasta 2 millones incluso. Para que os hagáis una idea, con 1 millón de tokens podríamos alimentar hasta 5 libros de Harry Potter en el modelo
y preguntar cosas sobre esos libros, para que os imaginéis cuánta información puede analizar este modelo. Y Gemini en el pasado siempre se ha considerado como un modelo menor, que no tenía el rendimiento que tenía Anthropic Claude o ChatGPT, o OpenAI GPT. Si te digo la verdad, mis últimas pruebas con Google AI Studio han sido, o con Gemini en general, han sido bastante buenas. Tiene problemas, como todos los modelos, pero a la hora de escribir texto, yo creo que está ahí a la par, sobre todo en español, a la par que Claude. ChatGPT y sus últimos modelos, O1 y ahora el que van a sacar, el O3, puede que esté bastante bien también, pero como digo, nos va a resultar complicado el alimentar tanta información al modelo, con lo cual Google AI Studio es una herramienta que puede ser muy adecuada para este caso de uso. Otra cosa que también quiero decir es que Google AI Studio es gratis, de momento. Simplemente tienes que poner tus datos de tarjeta de crédito en el sistema, pero nunca cobra. De momento, Google AI Studio en Gemini son gratis. Entonces, Gemini tienes una opción Pro también, como tienes en ChatGPT, etcétera, pero es otro acicate para usar Google AI Studio. Bueno, ya no me enrollo más. Estas son las diferentes razones por las que he utilizado Google AI Studio. Y veis lo que os voy a dar ya el ejemplo. Las instrucciones son muy sencillas. Eres un analizador de tono de voz, te daré un texto y tienes que analizar y documentar las peculiaridades en 3 niveles: micro, estilo y macro, que son las opciones que vienen aquí: micro, macroelementos, estilo y micro, ¿vale? Y le doy el documento con todas las entradas de Hackprender, del blog que tenía en la ventana de contexto. Así que lo que voy a decir es: analiza el tono de voz del archivo que subo llamado Hackprender blog post, que es este, ¿vale? Muy bien. Y como veis, el modelo utiliza la plantilla, el prompt que le he dado aquí en este documento, y me analiza las distintas palabras que aparecen, la frecuencia y diversidad del vocabulario, el uso de juerga. Utilizo ciertas bromas en mi blog con lo que él lo ha captado y lo subraya. Preferencia por palabras simples, palabras sencillas, conceptos básicos. Utiliza ciertas palabras distintivas, nivel de edad es secundaria o bachillerato, de lectura, nivel de lectura. Utiliza analogías, patrones gramaticales. Como veis, ha analizado, con la plantilla que le he dado, ha analizado todos los elementos estilísticos que son específicos de mi forma de escribir. No de ninguno más, de mi forma de escribir. Y genera un montón de información. Y ahora, para ver si de verdad ha entendido cómo escribo, le hago preguntas específicas. Esto es algo que podéis hacer, que también viene muy bien, porque si vosotros obviamente sabéis, sois los mejores en saber cómo escribís, cómo creáis contenido. Entonces le puedo hacer preguntas específicas que yo sé de mi estilo para saber si lo ha captado. Yo tiendo a usar entradas bastante largas. Yo soy bastante amigo del formato largo en cuestión de blogs, porque yo creo que proporciona más información y que hay gente que no solo busca el clickbait y el escanear un artículo rápidamente, que quiere de verdad estar inmerso en una experiencia. Y mis entradas eran bastante largas, documentaba mucho, hablaba mucho de estudios científicos relacionados al aprendizaje, cómo aprender mejor. Bueno, el caso es que le pregunto cómo son de largas las piezas de contenido. Y me dice: en general todas las entradas tienen una estructura similar de 2.000 a 3.000 palabras, que son muchas normalmente, y te da ejemplos específicos de esto y qué tipo de entradas tenía yo. O sea que, como veis, ha hecho un análisis muy pormenorizado. Ahora está el quid de la cuestión. Le voy a decir que escriba un artículo con el tono que él mismo ha generado, ¿vale? Y el tono que está aquí me lo he copiado en este documento de aquí para tenerlo como referencia para otro tipo de automatizaciones, para otro tipo de modelos de lenguaje, etcétera, ¿vale? Así ya lo tengo como referencia. Este es y lo he
digamos, lo he editado un poco, algunas cosas que a lo mejor no eran totalmente correctas, que recomiendo mucho que lo hagáis. Siempre nunca toméis el output del modelo largo del lenguaje como si fuera palabra filosofal. No, esto hay que analizarlo, hay que editarlo y hay que corregirlo si es necesario. Pero bueno, en este caso le he preguntado que me escriba un artículo sobre aprender a sobrevivir en el monte. Es un reto de aprendizaje de los que podría hacer si volviera a escribir este blog. Y me escribe este artículo que, si os digo la verdad, está bastante bien. Desconstruye las actividades de supervivencia, los retos, establece el reto, que es lo que solía hacer, es contextualizar el reto dentro de mi vida y cómo podía sacarlo adelante mientras hacía todas las otras cosas. Y luego te dice exactamente cómo ha emulado tu tono de voz y de qué forma, utilizando ciertos vocabularios, cierta elección de palabras, patrones gramaticales, etc. Y ahora, el siguiente paso es que puedo usar este tono de voz para crear tipo de contenido totalmente distinto de los datos de entrenamiento que le hemos proporcionado para crear el tono de voz. Y esto podría ser utilizado para todo. Podría ser para guiones de YouTube, para entradas en LinkedIn, para Reels en Instagram. Cualquier tipo de contenido. Ahora mismo tenemos ya un documento que nos proporciona el tono de voz, nuestro tono de voz, para alimentar a todo este tipo de automatizaciones. Y bueno, pues aquí le doy un vídeo en inglés, que no sé si es un vídeo o un artículo, no me acuerdo. Y le digo que me adapte este artículo con mi tono de voz, que está en inglés, con mi tono de voz en español, ¿vale? Y que sea un vídeo. ¿Veis cómo de flexible el sistema es? Parto de mi tono de voz, de mis características estilísticas, le doy un artículo de texto en inglés y quiero que me saque un guión para vídeo en español, con mi tono de voz. Y esto es lo que saca. Tono amigable, aprendedores, ¿cómo va esa batalla contra la obsolescencia programada? Ahí vamos a meternos en un berenjenal de los que a mí me gustan. Bla, bla, bla. Tienes un negocio, da igual si vendes paraguas o cursos de parapente. Lo creáis o no, si leéis las entradas de Hackprender, veréis que es muy, muy, muy similar. De esto lo podría afirmar yo. Tiene cosas que a lo mejor no las pondría, como todos estos bullet points aquí, que aparecen aquí, que es un poco farragoso, pero en general está muy bien. Y lo bueno de esto es que nos sirve de fundación, de cimientos para todo lo demás. O sea, esto podría escribir, responder a correos electrónicos. Esto, como he dicho, podría usarse para enviar, para generar contenidos en redes sociales. Se podría usar incluso para crear un clon de IA, un chatbot con mi personalidad y mi forma de escribir, y que la gente interactuara conmigo. Las posibilidades son eternas, pero este es, digamos, el paso fundacional para poder hacer todo eso. Si te circunscribes a lo que te dan los modelos largos de lenguaje, al final simplemente vas a utilizar el mismo tipo de tono, el mismo tipo de contenido, el mismo tipo de fábrica de salchichas de contenido. Y eso es todo, chicos. Espero que os haya gustado, chicos, chicas, chiques. Si os interesa este tipo de vídeos, por favor, decídmelo, dadle al like, suscribiros, y si os interesa esta área del tono de voz, pues decídmelo también en los comentarios y crearé automatizaciones específicas ya con el tono de voz para alimentar todo este tipo de casos de uso de los que hemos hablado. Muchas gracias y nos vemos la próxima.